Nosotros con el profesor Rodrigo tratamos de presentar un tema sobre inmigración y acceso a la vivienda, que son los temas que nosotros trabajamos dentro de este marco de investigación, y nosotros tratamos de preguntarnos cuáles son los grandes desafíos que tiene la inmigración hoy en Chile. Tal como dijo el profesor Hidalgo, las cifras, que no tenemos cifras oficiales, las cifras que se manejan son cifras que no corresponden al censo. Vimos la semana pasada cuando el censo dio sus primeras cifras, pero son todas estimadas, y tampoco tenemos seguridad de cuánta población inmigrante hoy está en Chile, pero más o menos ustedes pueden ir viendo que comienza a ser significativo. Y tal como dijo, más o menos entre 2011 y 2016 visa 385.000 mujeres y 409.000 hombres. En general, sé que muchos son estudiantes de geografía, en general los que más migran siempre van a ser hombres por sobre mujeres. Y en la edad en que los migrantes en general va a ser población adulta en edad fértil. Obviamente se concentra la mayor parte en cantidad en la región metropolitana, relativamente no en las ciudades del norte, es mucho más la concentración o la representación de esta población. Y los periódicos, en el fondo los medios de comunicación, son un gran agente que va modificando o va entregando una idea de lo que existe. Puede ser para bien o para mal, pero ellos van graficando, ellos van destacando ciertos temas y por lo tanto comienzan a hacerse más presentes. Pero es algo nuevo, la migración. Esa es una pregunta válida y no es algo nuevo. Lo que estamos viviendo hoy, en el caso de Chile y en el caso de la ciudad de Santiago, es algo que ya se produjo a fin del siglo XIX, a principios del siglo XX, con una migración campo-ciudad. Es decir, ya tuvimos migrantes, pero esos inmigrantes eran nacionales, que vivían en el mundo rural y que encontraban mejores condiciones de vida en las ciudades. Y ustedes pueden ver dónde se residía esta población, básicamente en lo que hoy es el centro de Santiago, la comuna de Santiago y sus alrededores. ¿Y en qué condiciones vivían? En malas condiciones. Son procesos que esta población llega a Santiago, no encuentra una ciudad capaz de entregarle la vivienda, de entregarle un sistema educativo, un sistema de salud que sea capaz de satisfacer sus necesidades, y esta población comienza a habitar en los lugares más deteriorados de la ciudad hasta entonces, y por lo tanto se generan estos conventillos, que son los que se producen en los márgenes de la ciudad. Los conventillos son viviendas deterioradas que surgen a partir de una vivienda quizás normal, una vivienda de gran tamaño, pero que es súper utilizada, es con alto hacinamiento, y por lo tanto comienza un rápido deterioro de esta vivienda. Y también coincide con los lugares donde existe mayor vulnerabilidad socioeconómica. Por lo tanto, esta población inmigrante reside en los lugares más vulnerables de la ciudad, no solamente físicos, sino que también en los lugares donde socioeconómicamente se es más débil. Y a medida que va pasando el tiempo, se mantiene la misma situación. En esta imagen nos muestra el año 1992, es decir, a fines del siglo XX, y ustedes pueden apreciar nuestra primera inmigración que tuvimos a fines del siglo, que es la población peruana. También se sigue localizando en la misma comuna de Santiago, en el centro de la ciudad, y coincide más o menos donde están los lugares más deteriorados, tanto desde el punto de vista físico, también como desde el punto de vista socioeconómico. Y se comienzan a ver estas cosas a finales del siglo XX. En teoría, se supone nuestro sistema habitacional había logrado superar la deficiencia en las viviendas, en la cantidad de viviendas, pero se sigue manteniendo, se empiezan a replicar o a generar estos procesos de conventillo. Los conventillos, que al parecer habían desaparecido durante el siglo XX, comienzan nuevamente a surgir, y eso es algo que comienza no solamente a llamar la atención de la población común, sino que también de los medios de comunicación y también de las autoridades. Y a raíz de ciertos eventos, por ejemplo los terremotos u otras acciones del Estado, por ejemplo
destrucciones de conventillos, la población, en el fondo, que está viviendo en ese lugar, no tiene para lograr encontrar otra residencia y comienza a habitar, en el fondo, de manera vulnerable, por ejemplo, en plazas. Y comienzan, en el fondo, también una especulación de suelo. La alta demanda que yo tengo de personas que vienen a vivir a la ciudad y que no encuentran, no pueden satisfacer su necesidad de vivienda, se debe también a una especulación que se produce. No solo una especulación a fines del siglo XX, sino que también se produjo a principios del siglo XX esta especulación. Y el Estado, por ejemplo, hace soluciones como el control de precios. Esa también ha sido una solución que ya se planteó el Estado, por ejemplo, en 1925, controlar el precio de los arriendos, y a final del siglo XX se vuelve a preguntar uno si es la misma receta lo que yo debería comenzar a utilizar. Y también podemos empezar a observar en las ciudades que comienzan a funcionar servicios que van directamente en relación a las necesidades que estos migrantes o estos nuevos migrantes tienen. Por lo tanto, comienza a generarse algunas necesidades y el Estado tiene que comenzar a responder sobre este nuevo desafío. Un desafío que parecía ser resuelto, pero que ahora comienza a adquirir otra arista, ya que estos inmigrantes ya no son chilenos. Por lo tanto, tengo que adaptar mi legislación y, como sabemos, el Estado es mucho más lento para responder a los cambios demográficos. La demografía generalmente se adelanta a los procesos y el Estado, al ser un elefante, le cuesta mucho responder y, por lo tanto, comienza a atrasarse con respecto a la solución. Y así se empieza a ver, por ejemplo, la población al principio del siglo XX llegaba a vivir a los conventillos, ahora no solamente viven en conventillos, sino que también comienzan a habitar fuera de los márgenes de la ciudad a través de los campamentos. Campamentos que también habían comenzado a desaparecer a la década del 80 y del 90. Por lo tanto, surgen nuevos procesos que el Estado se suponía que lo habíamos superado, pero también podemos ver inmigrantes que viven en estas condiciones. Y obviamente los medios de comunicación nuevamente comienzan a replicar o a responder a este proceso. Pero la otra parte que nosotros queríamos ver en el seminario, y por eso en la segunda mesa nosotros vamos a invitar a las organizaciones y redes de apoyo que tienen los inmigrantes, es si estos inmigrantes también tienen derecho a la ciudad. Esa es una de las preguntas. ¿De qué estamos hablando? Por ejemplo, inmigrantes en la ciudad de Santiago, ¿dónde se localizan? ¿Cuáles son las comunas que más presentan? Hay una coincidencia en que en Max Azul hay mayor cantidad de inmigrantes según la declaración de dirección que ellos dieron al momento de obtener su visa definitiva. Podemos saber que eso puede modificarse. Y podemos ver cuántas mujeres y cuántos hombres hay. Y en la mayoría, como nosotros dijimos, hay más hombres que mujeres. Eso también es interesante, ya que las políticas del Estado tienen que también adaptarse según la demanda que estoy teniendo. También tenemos el caso de los logros profesionales. Podemos ver quizás hay una coincidencia. En teoría, la inmigración debería responder a cambios. La inmigración y toda la inmigración altera los procesos que están dentro de la ciudad. Altera de manera física, altera los procesos sociales, altera los procesos económicos, pero parecería que la inmigración que está ocurriendo hoy nos está alterando algo. ¿Qué es lo que está alterando? Es el mercado habitacional. Es decir, hay una coincidencia y los procesos de segregación que vive la ciudad parece que se están viendo reforzados por la inmigración, y esta inmigración no está logrando romper estas transformaciones. En general, los inmigrantes o los procesos migratorios alteran lo que ocurre en una ciudad, pero al parecer se está localizando, se está volviendo a replicar. Los profesionales, especialmente de origen europeo, se localizan en el sector nororiente, y el resto de los inmigrantes se comienzan a distribuir de acuerdo a clases sociales y de origen alrededor de la ciudad. Por lo tanto, si yo quiero estudiar cómo funciona, por ejemplo, el acceso a la vivienda, yo también tengo que hacer cuenta a quienes yo estoy arrendando. Si todos tienen el mismo acceso, todos tienen los mismos problemas, o de acuerdo a mi origen, yo voy a tener más o menos problemas. Por ejemplo, trabajadores sin calificación. Pero el derecho a la ciudad, solamente de centralidad, es decir, de distancia, si yo me ubico en la periferia, solamente tengo un problema de eso, o es mucho más complejo este derecho a la ciudad.
Un ejemplo, en la distancia, Bajo de Mena, solo por dar un ejemplo. Tengo condominios sociales, tengo un domicilio de detenido, es decir, por haber cometido alguna falta, empiezan a localizar en un mismo lugar. Si yo miro, por ejemplo, los quintiles de ingreso o la inacción juvenil, es decir, los que no trabajan ni tampoco estudian, el hacinamiento, y comienzo a ver que hay una coincidencia, no solamente quizás en distancia, lo que tengo como derecho a la ciudad, sino que también tengo que hay ciertos procesos que se empiezan a repetir a medida que yo estoy fuera de la ciudad formal o de la ciudad ideal. Por ejemplo, estudio revela la desigualdad de distribución de las farmacias en la región metropolitana. No solamente quizá en la cercanía al centro de la ciudad, al servicio de equipamiento, sino que también la distribución, el acceso a ciertos equipamientos y servicios son los que yo tengo que me impiden quizás ser parte de esta ciudad. El acceso a áreas verdes. Si nosotros estábamos mirando la parte de abajo, cero escasas áreas verdes, arriba todos concentrados. Por lo tanto, en definitiva, el derecho a la ciudad debe considerar no solamente la vivienda, que es quizás el tema que como profesores lo que vamos a presentar aquí es lo que más nos interesa, en la vivienda es nuestro tema de investigación, pero el derecho a la ciudad y también deberíamos considerar elementos como áreas verdes, el acceso que yo tengo a las áreas verdes, el equipamiento que existe alrededor, el transporte, equipamiento, servicios, etcétera, etcétera. Tengo muchos elementos que a mí me explican cómo yo puedo acceder a la ciudad. Sin embargo, los inmigrantes se encuentran con algo, se encuentran con discriminación, es decir, no solamente la población de Chile se enfrenta a esa situación para tener acceso a la ciudad, sino que también la población inmigrante ahora tiene no solamente todos esos elementos le impiden tener un derecho a la ciudad, sino que también está acusado por discriminación, por estigmatización y por racismo. Por lo tanto, ellos tienen un doble desafío. No solamente no acceden a los servicios, al equipamiento necesarios de la ciudad, sino que también a lo que acceden quizás va de acuerdo a